Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran en esta noche? Dios es bueno, amén. Y es bueno cantarle, adorarle, bendecirle, porque pues Él nos da todo. Él es bueno, como dice la Escritura. Alabadle porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Pues es miércoles y estamos nuevamente aquí para escuchar la palabra del Señor, para ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y quiero que prestemos juntamente ustedes, así como yo, atención a lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. El tema, como algunos vieron por ahí una imagen que compartí por la tarde, el tema o lo que queremos hablar o que vamos a analizar el día de hoy es el primer rey religioso. Junté dos palabras. Obviamente los que conocen un poquito más de la Escritura saben de quién estoy hablando. El primer rey de Israel, el cual su nombre es o fue Saúl, fue el primer rey de Israel. Y vamos a ver una historia que nos relata la Escritura precisamente sobre él, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, en el cual vemos cómo fue prácticamente un parteaguas para la vida de Saúl, un parteaguas también para el pueblo de Israel. Entonces, Primera de Samuel capítulo 15, mientras tanto lo buscan, ¿cuántos han tenido que en algún momento lidiar con algún tránsito? Porque se han pasado algún alto o porque han cometido alguna infracción vehicular, aquellos que manejan y los ha detenido algún tránsito. ¿Cuánto les ha pasado? ¿A nadie? Normalmente aquí en México, qué bueno que nadie le ha pasado, es quiere decir que manejan muy bien. Yo en la familia tenemos a nuestro hijo, el más chico, Mateo, que cada vez que vamos a llegar a un semáforo está muy atento. Si me paso en el amarillo o naranja, ya está, ya te pasaste el naranja, no debiste de haberte pasado. O el rojo, te pasaste en rojo, mamá, o te pasaste el rojo, mamá, papá. Y está muy atento, ¿no? A los semáforos y hasta se enoja, ¿no? Le decimos, tú vas a hacer tránsito. O también, árbitro, porque le gusta, esa fue falta, ¿cómo que no fue falta? No la viste. Entonces, a todos los que en alguna ocasión hayamos tenido que tener un roce con algún tránsito a raíz de una infracción que hemos hecho, aquí en México, no me ha pasado a mí, pero aquí en México es muy común que se le dé una gratificación al policía, al tránsito, porque nos paró. Dice el tránsito, a ver, pues, ¿cómo le vamos a hacer? A ver, ¿cómo nos vamos a acomodar? ¿Con uno de 200? No, es muy poquito, uno de 500. El caso es de que hasta que le llega el precio, ya sacó para el desayuno y ya lo dejan ir libremente. Y ahí nos quedamos en esto del tránsito. Nos vamos a ir al libro de 1 Samuel capítulo 15. Recordemos que este fue un rey que Dios escogió, el rey Saúl, el cual Dios mandó al profeta Samuel a ungirlo por rey. Recordemos que el pueblo de Israel quiso tener un rey, así como todas las naciones, y Dios les concedió tener un rey. Y este fue uno de los reyes, el primer rey. Y vamos a leer desde el versículo 1. Ya había pasado algún tiempo que él era rey, entonces dice aquí: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas,
camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 200,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad, 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: Idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Vemos a este primer rey de Israel que recibió una orden de parte de Dios. La orden fue explícita y clara, yo creo que nosotros lo entendemos. ¿Qué era? Destruir a los amalecitas. La referencia de esta orden viene desde Deuteronomio capítulo 25, no lo busquen, solamente se los voy a leer. Cuando salían de Egipto, este pueblo de los amalecitas atacaron a Israel, pero no atacaron a Israel de una forma de frente, o sea, no enfrentaron a Israel, sino que se fueron a la retaguardia, se fueron a donde estaban los más débiles, o sea, los atacaron por la espalda, por decir así. Entonces eso a Dios le indignó, y en Deuteronomio 25, 17 al 19 dice Dios: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides. Vemos que Dios ya había dado una orden desde mucho tiempo atrás, que debían ser destruidos los amalecitas. Ya tenían un tiempo establecidos en Canaán, ya tenían un rey. Entonces Dios recuerda que tenían que destruir a Amalec por lo que ellos hicieron cuando Israel salió de Egipto. ¿Qué pasó? Dios ordenó que se destruyera absolutamente todo. Y vemos que Saúl recibe la orden de parte de Dios. Él recibió esa orden, la cual obedeció a medias. Obedeció no completamente. Y una obediencia a medias no es obediencia. A Dios se le obedece sin renegar, sin editar su mandato. ¿Qué pasó? Él dejó vivo al rey Agag, que Agag no era el nombre del rey como tal. Agag era como decir el faraón, o en Roma el César. Era el nombre que se le daba al rey de los amalecitas, Agag. Se levantaba otro rey, llámese como se llama, y le llamaban Agag. Así como en Egipto se levantaba otro faraón, ¿sí me explico? Era ese nombre, no era el nombre del personaje, no era el nombre de este rey, sino era el nombre o título que se le daba como gobernador de ese pueblo, Agag. Samuel, vamos a seguir en la historia, recibe por la noche o en el día la voz de Dios nuevamente. Dice versículo 10: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí
y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Vemos a Samuel que recibe la voz de Dios y Dios le dice: ¿sabes qué? Me pesa haber puesto a Saúl porque ya se ha apartado de mí. Es desobediente. ¿Qué hizo Samuel? Se puso a orar por Saúl. Se puso, dice aquí, versículo 11, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Qué clamaría? Lo obvio: perdónalo, Señor, perdónalo, perdona a Saúl. ¿Por qué? Porque Dios ya le había dicho que había sido desobediente y se había apartado de lo que él le había mandado. Sigue diciendo el versículo 12: madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vemos algo que a veces se nos va de la lectura y a veces se nos va del entender lo que leemos. Samuel se levanta por la mañana y va a buscar a Saúl. No lo encuentra y le dicen: ¿sabes qué? Saúl ha venido a Carmel. ¿Y qué hizo? Se ha levantado un monumento. ¿Qué pasó con Saúl? Se ha levantado un monumento. ¿Para quién? Para él. Yo derroté a los amalecitas y aquí traigo a Agag. Lo traía prisionero. Qué arrogancia, ¿no? Todavía se levanta un monumento. Y de ahí sigue su trayecto. Dice: y aquí dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo. Aquí vemos al primer religioso. ¿Cuáles fueron sus palabras? Dice aquí: cuando Saúl lo vio, le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Qué tal? ¿Cómo lo recibió Saúl a Samuel? Hay otra versión que dice: Dios te bendiga, Samuel, aquí estoy, he obedecido lo que Dios me mandó. Y era verdad. Pero ahí estaba, hablando un vocabulario religioso: Dios te bendiga, bendito seas de Jehová, he cumplido lo que Dios me mandó. Pero Samuel dice: oye, Saúl, pues qué balido de ovejas, versículo 14, y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Qué tal? Veamos dos cosas aquí. El pueblo, según Saúl, se trajo las cosas. ¿A quién culpó? Al pueblo, pero en la destrucción se involucra él. El pueblo las trajo para ofrecerle a Dios, pero todo lo demás lo destruimos. O sea, él no los trajo, él nomás destruyó junto con el pueblo. Ya estaba culpando al pueblo. Dice, sigue diciendo, versículo 16: entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. ¿Qué tal? Sigue con esa actitud Saúl de sí, ya Dios me dijo algo, lo hice, lo cumplí cabalmente. Sí, las vacas y todo eso que se escucha ahí afuera, el pueblo lo trajo, pero todo lo demás lo destruimos. Le dice Samuel: Saúl, Dios me habló en la noche y déjame decirte lo que me dijo. Pues dímelo, di. Pero no era lo que esperaba. Y dijo Samuel, versículo 17: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Jehová te envió en misión y dijo:
Ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Le está recordando las palabras que le había dicho. ¿Por qué pues, versículo 19, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Le hace preguntas, pero diciéndole, ¿qué pasó? Se te dio una orden, ¿qué hiciste tú? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová. O sea, estás mal, Samuel. Antes bien, yo obedecí la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. ¿Acaso eso Dios le dijo que hiciera? Dios le dijo, ve con Amalec, destruyes todo, te traes el ganado y te traes a Agag. ¿Eso le dijo Dios? Pero veamos, cuando hay desobediencia en nuestro corazón, podremos ser los mayor religiosos que podamos conocer y sentirnos que estamos haciendo las cosas para Dios, pero en realidad estamos en desobediencia. Él estaba en desobediencia ante Dios y fue una desobediencia que vamos a ver más adelante lo que le costó. Pero él estaba listo, bien religioso. Yo obedecí. Cuando le reprocha a Samuel, ¿no te dijo Dios que hicieras esto? Dice, no, antes bien, yo obedecí la voz de Jehová. Fui, destruí a Amalec y me traje a Agag. ¿Y qué más? Rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, otra vez culpa al pueblo, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Veamos cómo sigue culpando al pueblo. Dios ordenó al pueblo que fuera, ordenó al rey. Obviamente el rey tenía que llevar su gente, él era el encargado, él era el rey. Él había recibido la orden de parte de Dios de destruir absolutamente todo lo de Amalec. No lo hizo. Sigue diciendo, y Samuel dijo, versículo 22, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y esto es algo que nos debe de llamar la atención a nosotros. Muchas veces somos muy dados a ofrecerle a Dios algo. ¿Se acuerdan de lo que empecé platicando? ¿Qué le damos al tránsito? Una ofrenda, dinero. ¿Para qué? Para que se haga de la vista gorda de nuestro error. Para que no tome en cuenta nuestro error y nos deje ir. Cuando hemos pecado contra Dios, hay alguien que ha dicho, y hay predicadores que mencionan esto, tú ofrécele tu adoración al Señor cuando has pecado. ¿Eso lo recibe Dios? Él lo que quiere es obediencia. Si tú ya le has fallado y has pecado contra Dios, has desobedecido, ¿qué es lo que te corresponde? Reconocer que has pecado y decir, Señor, perdóname. No ofrecerle algo para que Dios diga, qué bueno, no pasa nada, ya lo recibí, ya me ofreciste algo, ya no pasó nada. Dice aquí, y estas frases son muy conocidas, pero muchas veces las pasamos por alto. Se complace Jehová tanto en el holocausto en los holocaustos y víctimas, como que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente, aquí le dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Qué es mejor que sacrificar a Dios algo? ¿U ofrecerle algo a Dios? El obedecer y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué le podemos ofrecer a Dios que sea mejor para Él, que no sea nuestra obediencia? Pero a veces somos dados a ofrecer alabanza, a darle a Dios ofrendas, pero le desobedecemos. Y eso Dios no lo recibe. Y sigue diciendo versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación.
por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Eso fue lo que le costó su desobediencia al rey Saúl, el rey religioso. Sí, yo obedecí todo a la voz de Dios. Sí, yo hice lo que Dios me mandó, cuando no lo había hecho. Cuando ya vio que se le pusieron las cosas duras, vean qué dice el siguiente versículo. ¿Cuál fue la respuesta de Saúl? ¿Sí están ahí? Versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado. ¿Ya hasta qué horas? Ya hasta que le dijeron: ¿sabes qué? Ya no puedes ser rey. Ya Dios te ha desechado para que no seas rey. Ahora sí ya dice: ándale, caray, o sea, es en serio. Pues era serio desde el principio. Dos veces se justificó. Siempre culpó al pueblo por lo que había sucedido. Siempre argumentó de que era para ofrecer a Dios algo que a Dios le agradaba, quizá, él pensaba, pero no le había obedecido. Cuando la vio ahora sí, que era en serio, responde: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo. Volvió a culpar al pueblo ahora. Le tuve miedo al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo. ¿Para qué? Para que adore a Jehová. Regrésate conmigo. Ven, vamos a adorar al Señor. Perdóname, sí, ya he pecado. Veamos qué fácil se le hacía adorar a Dios. Hay algo que déjame decirte que es muy importante y que lo atesoro, esto que te voy a decir, y lo tengas muy presente. Precisamente esta semana, meditando en esto, me di cuenta que Saúl duró aproximadamente 20 años más reinando sobre Israel. Dios ya lo había desechado, pero él seguía siendo el rey. Habrá gente a la cual pueda estar predicando, pueda estar enseñando, pueda estar haciendo cosas para Dios, que Dios ya la ha desechado, pero no por eso les ha quitado el seguir trabajando para Él. Y eso es peligroso. Y eso es algo que nosotros muchas veces no podemos entender. Por eso Jesús mismo dijo: muchos me van a decir en aquel día. No dice pocos me van a decir, dice muchos me van a decir: no hicimos milagros, no hicimos esto en tu nombre. ¿Y qué les va a decir? No los conozco, hacedores de maldad. Siguieron trabajando para el Señor, pero Dios ya los había desechado. Eso es algo que nos debe de llamar mucho la atención. Dios lo desechó y siguió reinando. Pueden seguir leyendo todo el libro de Primera de Samuel y se dan cuenta todo lo que él hizo, todo lo que siguió haciendo, todavía siendo rey, todavía trabajando para Dios, pero no con la bendición de Dios, porque Dios ya lo había desechado. Sigue diciendo versículo 26, y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Qué tal? Él insistía en que Samuel se regresara con él. ¿A qué? A adorar a Dios. ¡Qué fácil! Pues sí, yo ya la regué, pero vente y vamos a ver cómo pensaba. Veamos lo que sigue, el versículo siguiente, lo que dice. Además, 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel,
y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¿Qué tal? Sí, yo sé que he pecado, pero tú ven, acompáñame, hónrame delante del pueblo, hónrame delante de los ancianos de Israel, que vean que tú estás conmigo, adorando a Dios. ¿Y qué hizo Samuel? Consintió, fue a adorar a Dios con él. Dice el versículo 31, y volvió Samuel tras Saúl, ¿y qué hizo? Adoró Saúl, ¿a quién? A Jehová. Pero Samuel dijo, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegre. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel le dijo a Agag, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Así fue el fin de un rey religioso, un rey desobediente, pero que estaba dispuesto a alabar a Dios, estaba dispuesto a sacrificar a Dios holocaustos. Dios lo desechó. ¿Por qué? ¿Porque le ofrecía sacrificios? No, por desobediente. Por desobediente Dios lo desechó. Y claramente vemos que Dios lo que quiere, más que lo que podamos ofrecerle a Él, más de lo que pudiéramos darle, es nuestra obediencia. Yo sé que todos los que estamos aquí sabemos con claridad cómo demostramos que amamos a Jesús. ¿Cuál es la forma? Guardando sus mandamientos. Eso lo vemos en Juan capítulo 14, versículo 15, que la traducción viviente dice, si ustedes me aman, obedecerán todo lo que yo les mando. Si nosotros amamos a Jesús, ¿qué vamos a hacer? Obedecer sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, dice primera de Juan 5:3. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. En eso estamos demostrando que amamos a Dios. ¿En qué? En que le obedecemos, no en lo que le podamos dar, no en lo que le podamos ofrecer a Él. Y fíjate la actitud que tuvo Saúl, y verás que hay muchos creyentes desobedientes a Dios, que cuando ven a alguien, siempre su boca es religiosa, de bendición. ¿Cómo estás? Bendecido, gloria a Dios, aleluya. Y viven en pecado. ¿Por qué? Dios se complace en una jerga vocal muy bonita de gloria a Dios, Dios te bendiga, amén, aleluya. No, Él se complace en que nosotros le obedezcamos. En eso se complace Dios. Dice el libro de Eclesiastés capítulo 5 versículo 1, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Si vas al templo, ten cuidado con lo que haces y presta atención a lo que allí se enseña. Es mejor obedecer a Dios que ofenderlo presentando ofrendas sin pensar en lo que se hace. Es mejor venir, escuchar lo que Dios quiere que hagamos y hacerlo, obedecer, a ofrecerle algo a Dios. Algo que hasta lo está ofendiendo. ¿Por qué? Porque no somos obedientes. Eso es bien importante, tenerlo presente. La obediencia es mejor que los sacrificios. La obediencia a Dios, a sus mandamientos, es mejor que darle ofrendas a Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dijo Jesús, Mateo 7:21. El que obedece, obviamente, y hace la voluntad de Dios, ese es el que va a entrar en el reino de los cielos.
La palabra obediencia significa cumplir la voluntad de quien manda o lo que establece una ley o una norma. Eso es obediencia. Si vamos más adelante en la historia de Saúl, como les mencioné hace ratito, siguió reinando, pero había un espíritu de parte de Dios que lo atormentaba. No la pasó bien, pero siguió reinando. Dios lo había desechado, pero él seguía trabajando para Dios, siendo el rey de su nación. Llegó el momento, y hay algo que nos deslumbra el libro de Primera de Samuel. El rey David fue ungido después de esto, ya que Samuel lloraba por Saúl, porque pues yo creo que lo estimaba mucho, lloraba por él, y Dios le dijo: ¿qué tienes tú que estar llorando por él? Yo ya escogí otro, ve a tal lugar y unge al hijo de Isaí, a que yo te diga. Y ungió al rey David. El rey David sirvió a Saúl, fue parte de su ejército, destruyó y mató a los filisteos, los enfrentó continuamente, derrotó al famoso Goliat. Y hay algo que leyendo este libro de Samuel me dejó pensando. Yo pienso que Saúl le pasó algo en su cabeza. Algo estaba mal ya en su mente. Porque cuando le trajeron a David, recuerdan que él tocó para Saúl, David tocó para Saúl cuando lo atormentaban los espíritus, ese espíritu de parte de Dios maligno. David tocaba el arpa y el espíritu malo lo dejaba. Y él sabía quién era David. Le habían dicho de qué tribu era, de dónde venía, quién era su padre. Ya le habían dicho a Saúl quién era. David se presenta delante de Saúl antes de ir a pelear con el filisteo, y se presenta y saben quién es, porque ya estaba en su corte. Pero después de matar a Goliat, la pregunta de Saúl fue: ¿quién es este muchacho? ¿Quién es? ¿De qué familia es? ¿Quién es su padre? ¿Quién es su madre? ¿De dónde viene? Algo estaba mal ya en él. Ya estaba mal su cabeza. Muy probablemente ya se le olvidaban las cosas. Y sí, porque muchas veces quiso matar a David. David le perdonaba la vida y se iba y se olvidaba de perseguirlo, y después otra vez a perseguirlo. Se le olvidaban las cosas ya. Y hay algo que sucede, y con esto voy a terminar. En el primer capítulo del libro de Segunda de Samuel, hay un joven que narra cómo murió Saúl. Y aunque muchos han dicho se contradice la Biblia en la forma en que murió Saúl, yo les voy a mencionar mi opinión tocante a esto y mi narrativa. Creo que solamente hay que tomar la secuencia. Saúl, junto con sus hijos, peleó en contra de los filisteos, y los filisteos lo derrotaron. Los arqueros lo alcanzaron, lo hirieron. Entonces Saúl le dice a su escudero: ¿sabes qué? Mátame. No quiero que estos incircuncisos filisteos vengan y me torturen y hagan mofa de mí. ¿Qué le dijo su escudero? No te voy a matar. ¿Qué pasó? Él se suicidó. Con su propia espada se atravesó. Eso dice y eso narra el capítulo 31 de Primera de Samuel. Más adelante, en el libro de Segunda de Samuel, dice que los filisteos lo decapitaron y se llevaron su cuerpo y se llevaron sus armas y lo pusieron lo colgaron para como monumento, decir: ya lo hemos acabado a Saúl. Pero en el capítulo 1 de Segunda de Samuel hay un joven ya reinando David que viene con él y le dice: ¿sabes qué? Yo estaba
en las filas del pueblo de Israel. Y yo vi cuando moría Saúl. Yo creo que sí vio, no fue él que lo mató, Saúl se mató solo, pero él sí vio cómo murió Saúl. Y dice, yo lo vi en esa angustia y me dijo, muchacho, ven, ¿quién eres? ¿De dónde eres? ¿Y saben cuál fue la respuesta? Soy amalecita. Lo que Dios le mandó destruir, lo destruyó al final a él, o lo vio en su destrucción. Cuando nosotros no obedecemos lo que Dios nos dice que hagamos, al final eso mismo nos va a repercutir por no obedecer. Él no obedeció de destruir todo lo de Amalec, no obedeció, y al final, según lo que narra, la última persona a la que vio con vida Saúl, ¿quién fue? Una amalecita, el cual se llevó su corona y se llevó su brazalete y se lo entregó a David. Lo que Dios le mandó destruir y no obedeció fue lo que vio al último, una amalecita. Este amalecita se adjudicó que él había matado a Saúl para obtener algún favor de parte de David. Y David le pregunta, ¿de dónde eres tú? Y le dice, soy una amalecita. Y yo maté a Saúl. ¿Y qué creen que hizo David? Lo mató. ¿Qué esperamos para obedecer cuando Dios nos habla? Dios siempre está hablando. Dios siempre está hablando. Pero muchas veces nosotros no obedecemos. Somos religiosos, sí. Tenemos un vocablo de gloria a Dios, aleluya, y que todo está bien. Alabamos a Dios, levantamos nuestras manos. Pero muchas veces somos desobedientes a Dios. Dios acepta esa ofrenda de alabanza, de adoración. No la acepta. Para Él es mejor que nosotros obedezcamos lo que Él nos dice y no que actuemos de una manera religiosa. No que actuemos como si realmente no pasara nada. Así como Saúl, hónrame. Ven conmigo para que los ancianos del pueblo vean que tú estás conmigo. Sí fue Samuel, pero ¿qué hizo? Mató a Agag en pedazos. Cumplió lo que Dios había dicho, sí, pero ya había dejado a otros amalecitas, a tal grado que ahí estaba uno al final de sus días. Al final de los días de Saúl, la última persona, según esta narración, y que es verdadera, porque él fue el que le llevó la corona de Saúl y su brazalete a David. Él presenció cuando se suicidó. Él no lo mató. Él no lo mató. Eso es evidente porque la Biblia dice que él se traspasó con su espada. Pero de que estaba ahí cuando sucedió, sí estaba. Porque cuando llegaron los filisteos y vieron ya el cuerpo de Saúl, lo único que se pudieron llevar fue su armadura y su cuerpo para colgarlo y lo decapitaron. La corona no estaba, ni tampoco el brazalete. ¿Quién se lo llevó? El amalecita. Cuando Dios nos hable, hay que obedecer. Hay que cumplir la voluntad de Dios cuando nos está hablando. Y no es cumplir a medias. Él cumplió a medias. No, yo obedecí a Dios. Sí, fue. Pero Dios le había dicho que trajera al rey. Que se trajera lo más gordo, lo mejor para un sacrificio. No. La orden fue, ve, destruye todo. Mujeres, niños, hasta los de pecho, todo, animales, todo lo destruye. No obedeció. Por eso nosotros debemos de tener cuidado en obedecer. Porque no es el que habla mucho ni el que expresa mucho y que parece o aparenta que tiene el Espíritu de Dios, no. Porque puede ser que esa persona que aparenta que está sirviendo al Señor haya sido desechado por Dios desde hace mucho tiempo y aún siga en su función, siga haciendo el trabajo, pero Dios ya no está ahí. Dios ya ha escogido otro. Y ahí es donde nos debe de poner a pensar a nosotros, ¿estoy obedeciendo a Dios? Si me aman,
dijo Jesús, guarden, obedezcan mis mandamientos. Si nosotros decimos que amamos a Dios, ¿qué debemos hacer? Guardar, obedecer su palabra. Si no lo estamos haciendo, déjame decirte que todo lo que ofrezcamos a Dios, todo lo que hagamos para Dios, no sirve de nada, porque no somos obedientes. Y no esperemos a que ya tengamos la soga al cuello, como lo tuvo Saúl, para decir, he pecado. Ya que le dijeron, estás fuera. Dios no acepta sobornos. A Dios no le podemos decir, ahí te va, y se va a hacer de la vista gorda y se va a ir. Él lo que quiere es nuestra obediencia. Deuteronomio capítulo 28 nos dice, nos habla de la bendición del ser obedientes a Dios, pero en el mismo capítulo nos habla de la maldición por desobedecer a Dios. Todos queremos ser bendecidos por Dios. ¿Qué hay que hacer? Obedecer a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra que tú nos has hablado en este día. Es mejor obedecerte, Señor, que ofrecerte tantas cosas, aún nuestra propia vida. No sirve eso si no te obedecemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardar tus mandamientos. Tus mandamientos no son gravosos, pero necesitamos, Señor, nosotros obedecerlos. Necesitamos ser obedientes y no ser como este primer rey que aparentaba estar bien contigo. Se la creía que estaba bien contigo. No reconocía que había pecado. Y cuando reconoció aún así, lo que quería era que se adorara a Dios juntamente con Él. Ayúdanos, Padre, a obedecer tu palabra. Necesitamos, Señor, ser obedientes. Jesús complació al Padre siendo obediente. Y tu Padre lo declaraste, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué te complacías de Jesús? Porque Él era obediente. ¿Por qué debes de complacerte con nosotros? Porque somos obedientes a lo que tú nos mandas. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.